Tal como lo advirtió un informe de la Unidad de Datos del Tiempo y que habíamos recogido en este podcast, la contratación que realizó el Estado durante el mes de enero de este año se disparó antes de que comenzara a regir la Ley de Garantías. Si bien es habitual que a muchos contratistas les renueven sus contratos anuales en enero, la cifra excede particularmente los registros anteriores y sugiere mayor número de contratos justo cuando expertos le insistían al gobierno que debía emprender recortes al gasto para paliar la desfinanciación del presupuesto general de la nación. Fue por ese argumento que desde diciembre y durante enero rigió el decreto de emergencia económica. Estas contratatones no son tema solo de estas elecciones, ocurre cada 4 años y no es solo protagonista el Estado, sino las alcaldías y las gobernaciones. Pero esta vez el monto total estatal llegó al récord de casi 15 billones de pesos y el resto de gobiernos locales sumó otros 18 billones. Hoy es viernes 13 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Noticias de últimas horas en esta actualización. La hidroeléctrica de Urrá decidió acceder a bajar los precios de la energía de los que ofrece tras señalamientos del presidente Gustavo Petro. En una carta al Ministerio de Minas asegura esta entidad que se acoge de manera inmediata a los precios de escasez por tecnologías en medio de toda esta polémica que se generó en torno a la tragedia invernal que golpea al departamento de Córdoba y a los niveles en los que se encuentra el embalse de la hidroeléctrica de Urrá. Se siguen registrando movimientos y decisiones en la compañía que le dan en este punto la razón al presidente. Juan Acevedo, presidente de la hidroeléctrica de Urrá, renunció la semana pasada luego de que el presidente Petro pidiera una investigación por la supuesta falta de control en los niveles del embalse que habrían terminado afectando cultivos y tierras campesinas. Ahora esta administración encargada anuncia que se acoge de manera inmediata a los precios de escasez por tecnologías adaptadas por la CREG y solicitadas por la cartera de Minas. La unidad investigativa del Tiempo determinó que otras generadoras de energía del país pueden seguir el mismo camino en las próximas horas para aliviar el costo de la energía en medio de esta ola invernal que golpea al país. Un comentario emitido por Diosdado Cabello, el ministro del Interior venezolano, acerca de que el presidente Gustavo Petro se habría supuestamente apropiado de una propuesta que había hecho Nicolás Maduro al señalar que los ejércitos de ambos países deben trabajar de la mano para combatir las amenazas, entre otras del ELN, suscitó una respuesta del presidente Gustavo Petro, que rechazó esa sugerencia que hace Diosdado Cabello. El polémico ministro venezolano dijo, abro comillas, ahora se va a Estados Unidos a decir que es idea de él. El tema, más allá de un careo de versiones que parece poco importante, pues significa lo que, según Diosdado Cabello, da a entender, es lo que está cediendo Gustavo Petro en ese encuentro con Donald Trump. Y esto es una muestra de que se está calentando la relación con el régimen chavista. La respuesta del presidente Petro fue: hice la propuesta a Maduro de adelantar las operaciones entre los dos países en la frontera para detener al ELN cuando se congeló el diálogo con el ELN, en el que Venezuela, igual que Noruega, habían ayudado como países garantes desde el gobierno Santos. La ley de garantías se estableció en el año 2005, es decir, cumplió 21 años. Esto busca regular la igualdad de condiciones en las elecciones presidenciales al limitar la contratación directa y de convenios administrativos de entidades públicas 4 meses antes de los comicios electorales. Esto para que no se favorezcan unas campañas con dineros de la nación o a través de agradarle a X o Y persona o a un número gigante de votantes para obtener este beneficio electoral.
todas las elecciones desde entonces lidian, por decirlo de alguna forma, con esa condición, y es los gobiernos no pueden abusar de esa contratación. Pero entonces en las ejecuciones presupuestales se dispara el número de contratos antes de que llegue el límite de los 4 meses. Esto se había convertido como una especie de tradición, por decirlo así, aunque obviamente está mal, pero está permitido y excusado por las necesidades que tenga el gobierno de ese momento. Hay que decir que incluso en mayo de 2022, cuando no éramos el café de hoy, sino nuestro producto antecesor, el primer café, discutíamos acerca de la reforma a la ley de garantías que había aprobado el Congreso para lo que el gobierno había establecido para reformar esta ley de garantías y permitirles hacer contrataciones por las necesidades económicas del momento posterior a la pandemia. Y en ese momento la Corte Constitucional tumbó dicha reforma a la ley de garantías. Entonces este no es un tema nuevo, es un tema que viene de hace rato. Pero en este punto vuelve a ser noticia porque la Contraloría confirmó que el Estado hizo contratos en enero de este año por un monto de 14,8 billones de pesos. Esto no se había visto nunca en las elecciones presidenciales anteriores, las que llevaron al gobierno de Iván Duque. Dichas contrataciones fueron por 8 billones de pesos del Estado. Hay otras que competen a las alcaldías y las gobernaciones que también son montos muy altos. Sebastián Cote, periodista de la sección judicial, estaba cubriendo este tema. Sebastián, bienvenido. Hola Carlos, un gusto saludarte y un saludo pues a todos los usuarios que se conectan a este podcast. Y sí, esa es noticia de la Contraloría de esta semana, muy potente en términos de cifras y bueno, para un buen análisis también si desmenuzamos cada uno de los datos que nos dejaron. De acuerdo, empecemos por el general. Son 14 billones de pesos. Eso no se había visto nunca en los otros periodos. Sí se había visto muchas contrataciones, pero no a un monto de estos, 14 billones de pesos. Sí, digamos que los analistas en principio decían que era apenas normal que este gobierno, como cualquier gobierno, utilizaran el mes de enero para eh, contratar y contratar mucho, pues sabiendo que cuando se vienen elecciones, ninguna entidad puede hacer este tipo de contratación por lo menos hasta junio y dependiendo de si hay vuelta presidencial un poquito más de tiempo. Entonces se sabía que iba a haber una contratación alta, lo que no, por ahí no se esperaba, por ahí lo que es sorprendente incluso para el órgano de control es que se llegara a una cifra que casi supera el doble del gobierno anterior. Estamos hablando de que son 14,8 billones en el último enero del gobierno de Gustavo Petro y 8,8 billones en el último enero del gobierno de Iván Duque. Entonces, haciendo pues el primer contraste, se nota ya una diferencia muy marcada entre las intenciones de un gobierno y otro. Estos son entidades nacionales, son cifras de entidades que dependen enteramente del Ejecutivo. Veo que son muchas las entidades que ejecutan estos contratos y además hay que entender que estos muchos contratos nos referimos a contratación de un contratista, una persona que hace parte y van sumando, pero que por ejemplo veo que el SENA es una de las principales fuentes de contratación. Claro, aquí, digamos, datos, hay muchos datos como dinero, hay muchísimos, entre ellos, pues que hay un ranking, ¿no? Que hace la Contraloría de esas entidades de orden nacional que terminan, pues, contratando por más cantidad. La primera de ellas, pues, es el SENA, que se lleva el primer puesto con 1,72 billones. Luego le sigue el ICBF con 1,6 billones. Y luego está pues la unidad administrativa especial de la aeronáutica civil que queda tercero con 0,76 billones. Pero pues hablábamos con el delegado encargado de entregar estas cifras y nos dice que esa lista pues es muy grande. Digamos, el ranking puede hacerse con al menos 10 entidades que terminan utilizando este modelo de contratación directa por una cantidad bastante elevada y elevada en comparación con gobiernos anteriores. De acuerdo. He visto en las reacciones que ha habido de diferentes ángulos aquellos que defienden esa contratación. Dicen, pues es que la mayoría de trabajadores, por ejemplo, en RTBC, por mencionar
un ejemplo, son contratos a término fijo de un año y que enero es el momento en el que tienen que hacer la renovación de los contratos. Entonces, que es normal porque es el momento en el que se renuevan los contratos anuales. Pero de todos modos, el aumento es lo que es muy significativo. Sí, Carlos, hablando durante el día con Andrés Felipe Cifuentes, que pues es el director de la Dirección de Información, Análisis y Redacción Inmediata Diaria de la Contraloría, él nos dice que hay muchas razones para pensar que se debe investigar este aumento tan grande de los recursos, entre ello porque no es tampoco del todo cierto que sea la única etapa del año en la que las entidades puedan hacer contratación. Esto no quiere decir, por ejemplo, que entidades como el SENA o como el ICBF, como lo veníamos viendo, no hagan sus procesos a mitad de año o en agosto o en octubre. Y lo que estamos viendo es que en realidad estos contratos terminan firmándose justamente como el coletazo de este gobierno y por 6 meses. No es tampoco común que se firmen contratos a un año, eh, que de por sí debería ser como la garantía para estos trabajadores como mínimo. Y usted ahora que menciona justamente RTBC, no sé si podamos también contar infidencias de la talla de que yo justamente vengo de trabajar por un periodo muy cortito en RTBC. Firmé un contrato de 1 mes y 10 días para finales del año pasado y digamos que sé cómo es ese conflicto de los trabajadores y con sus contratos, porque en este momento se adelantó. Y yo creo que las personas que tuvieron más trabajo en RTBC durante el último mes fueron las de contratación, porque les tocó adelantar todos los procesos de los funcionarios. Y tampoco es que hayan logrado firmar muchos contratos largos, fueron entre 2 y 3 meses, que pues es algo que puedo confirmar como excontratista y ahora como nuevo trabajador de esta casa. Caramba, bueno, eso nos da un ángulo nuevo que no teníamos previsto. Pero precisamente, bueno, hay que decir que no es solo el gobierno, ¿no? Es decir, también alcaldías y gobernaciones sacaron de sus billeteras un largo presupuesto. Sí, Carlos, es importante aclarar que no solo corresponde a la contratación hecha por las entidades de orden nacional, sino que el crecimiento fue por todos los ángulos. La Contraloría encontró que, por ejemplo, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla llegó a la cifra de 1,3 billones, que eso incluso supera a lo que contrató el ICBF en toda Colombia. El Distrito Especial, por ejemplo, de Medellín contrató por 0,8 billones de pesos, que es mucho más de lo que contrató la Aeronáutica Civil. Entonces ahí, como para que nos quede claros en términos de comparativos, que no solo el gobierno de Gustavo Petro y sus entidades fueron quienes utilizaron el último mes antes de la Ley de Garantías para hacer esta contratatón, si lo pudiéramos decir así. ¿Esto tendrá algún efecto? Es decir, la Contraloría ya es una voz que ya no somos los medios de comunicación alertando sobre esto. Veníamos haciéndolo, incluso nuestra unidad de datos había hecho un informe en el que señalaba la cantidad de contratos que se estaban haciendo en los últimos días. Pero ya que la Contraloría entra a esto, ¿tiene algún efecto o es solo una señal de advertencia? Sí, fíjate que en la entrevista que yo mantenía con el director de la Diari, yo justamente le preguntaba, pues más allá de mostrarnos estos datos como un panorama y alertarnos que puede escandalizarnos o no, o hacernos sentir tranquilos o no, pues qué va a pasar como en términos de incidencia fiscal. A la final la Contraloría se encarga de vigilar los recursos públicos, y no tendría sentido lanzar un informe si no tuviera efectos como más potentes. Me dice él que esta es una etapa preliminar hasta ahora de hallazgos preliminares, que tal cual como se menciona es yo como órgano de control presento unos datos al público y a partir de ahora empieza un proceso de investigación e indagación, y lo que va a hacer ahora el ente de control es empezar a cruzar datos. Lo que más le preocupaba a él era que de alguna manera esto significara que fuera una contratación premeditada y con algún tipo de
de enfoque que quisiera beneficiar a alguien en particular. No lo puede sostener él en este momento todavía, creo que está muy pronto, pero pues eso va encaminado hacia allá, que se va a verificar en palabras de la Contraloría el porqué de estos datos. Digamos que esta es una etapa del qué y ahora sigue una etapa del por qué que puede llegar, pues como lo suele hacer la Contraloría, a investigaciones en Procuraduría, dentro de la misma Contraloría y en la Fiscalía, pues si hay lugar. En alguna ocasión, cuando habíamos hablado de este tema en otro episodio, algunos oyentes nos decían, bueno, pero es que todos los eneros de todos los años deben ser de muy alta contratación. Venimos a hablar de nuevo, obviamente lo que hablamos de no necesariamente son de un año los contratos, pero que los eneros tenderían a ser así, ¿no? A arrancar procesos en X o Y entidad y que entonces la comparación no debería ser sino con los otros eneros de los otros años. Pero la ley de garantías entra a operar en este punto cuando precisamente a muchos de las entidades durante este gobierno se les ha dicho, como por ejemplo el Ministerio de la Igualdad, de la Equidad, es que no había ejecutado todo el presupuesto que tenía. Entonces, ¿es justo hablar de eso? Es decir, de comparémonos con los otros eneros. Bueno, pues ahí ya entro yo un poco en el terreno de la opinión. Creo que pues contarles también a los usuarios y a los oyentes de que este sí es un punto muy esperado y la verdad muy particular de todo gobierno. Creo que son uno de los puntos neurálgicos de cualquier administración nacional, porque toda la contratación y todos los contratistas y las personas de planta incluso están muy pendientes de esta época del año, porque es en la que más movimiento hay. Efectivamente, uno charla mucho con sus fuentes, algunas de ellas de planta, otras de ellas pues por prestación de servicios. Y lo que dicen es que este es un mes donde siempre hay mucho movimiento y donde realmente se sabe quién va a asegurar su trabajo durante por lo menos 6 meses o quién definitivamente va a tener que esperar 6 meses o un cambio de gobierno para poder volver a tener un nuevo trabajo. Entonces creo que estos son nada más como muestras de algo que se maneja en el mundo, en el bajo mundo de la contratación estatal. Y esto empieza como a dar señales de lo que va ocurriendo y, no, y nos dejan datos muy, muy buenos que en particular me parecen a mí sospechosos como ciudadano y a indagar como periodista. Y es que eh, la mayor cantidad de dinero del último periodo contratado en enero fue justamente el 30 de enero, el último día fueron 5,7 billones de pesos, lo que indica que todas las entidades corrieron a amarrar contratos y lo que eso significa, ¿no? También para ponerlo en plata blanca, significa a cuántas personas voy a beneficiar, a cuántas personas logré de mi círculo cercano tener dentro de mi nómina, a cuántas personas de sobrino de no sé quién, nieto de no sé quién logré ayudar. Eso es algo que se sabe y estas son, digamos, las cifras de cómo funciona la contratación estatal a la final. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.